La historia de la escritura abarca alrededor de 5.000 años. Si nos hemos de referir específicamente a la escritura literaria. Desde los tiempos de la princesa Eneduana, que vivió en Mesopotamia, hacia el año 2300 antes de nuestra era hasta nuestros tiempos, han transcurrido aproximadamente 5.000 años. Es muy cómodo para la historia, cualquier tipo de historia. La historia de la cultura, la historia de las gestas guerreras, o la simple historia de la literatura. Dividir el tiempo en épocas, en eras, en etapas, en edades. Y cómodamente se ha pensado en que existe una época antigua, una época medieval, una época moderna y una época contemporánea, ¿no? Y hacia la época moderna o antecitos de comenzar la época moderna, esa gran franja de tiempo que se conoce como el Renacimiento, ¿no? El renacimiento de las artes, de la cultura, una vuelta a mirar hacia todos los valores acumulados de la cultura y a avanzar y proponer cosas revolucionarias. Pero en todas las épocas, sea la época antigua, desde esta época que menciono, en Sumeria, en Mesopotamia, y también más tarde en Grecia, con Homero, que vivió aproximadamente unos 1300 años después de esta primera poetisa que se conoce, pasando por toda la cultura helénica, por la cultura latina, y después por los primeros años de la Edad Media. Por ejemplo, Agustín de Hipona, con sus confesiones, o más adelante, hacia la Alta Edad Media, con Dante Alighieri, con la Divina Comedia, o más adelante, ya saliendo de la Edad Media y entrando al Renacimiento propiamente, con Erasmo en las letras, o con los grandes pintores y escultores, y después pasando a la Edad Moderna y la contemporánea. Yo no creería que es una secuencia escalonada en el saber humano, cuando se trata sobre todo de algo que está permeado por la estética de la palabra, del pensamiento, y propiamente lo que es la literatura, lo que es la poesía. Un poema de Safo en Grecia, 500 años antes de nuestra era, o un poema de Píndaro también en esas mismas épocas, para nada puede considerarse como algo anticuado frente a un poema de Dante Alighieri, o más tarde un poema de François Villon hacia la Edad Moderna, o más tarde un poema de Baudelaire o de Rimbaud o de Laforgue. Y hoy en día, en los últimos 100 años, un poema de Cavafis o un poema de T.S. Eliot. Es decir, la propuesta estética, la belleza, no tiene edades oscuras o edades más luminosas, porque siempre el arte, y en particular refiriéndome al arte literario, siempre está marcado por el conocimiento y por la belleza y por el empleo del lenguaje. De manera que, si bien es cómodo para hablar de la historia, no es pertinente ni apropiado para referirse a que una obra sea más moderna que otra, porque a mi parecer Platón hoy sigue siendo tan moderno como lo fue en el siglo IV antes de nuestra era, o Hesiodo o Homero,
¿no? O los historiadores de esa antigüedad, como Heródoto, son libros que son verdaderamente joyas disfrutables hoy en día. Salvo para aquellos que solamente, digamos, estén buscando temas de absoluta actualidad. Entonces, por ejemplo, quieren una intriga que tenga que ver con la política que sucede en tal parte en este pleno siglo XXI, pues quizás no les llame la atención ese tipo de lecturas. Pero yo, para mi gusto, la literatura de todos los tiempos y de todas las épocas, y el arte en general de todos los tiempos y de todas las épocas, sea en Oriente, sea en Europa o sea más recientemente en esta parte del mundo que es América, es tan válida y tan valiosa como lo fue en su momento y quizás muchas veces más de lo que lo fue en su momento, porque algunas obras cobran un significado especial o encuentran a sus verdaderos lectores mucho tiempo después de que fueron escritas, aún incomprendidas en su época. De manera que el tiempo, medido de esa manera lineal, para mí no tiene nada que ver con la belleza de las propuestas del arte. El arte es perenne, es perdurable y es eterno, mientras haya gente sensible que pueda acercarse a las obras de los grandes hombres y las grandes mujeres que nos dejaron su legado.